Hola, ¿cómo estamos? Vamos a hablar hoy de un tema que me parece muy interesante, que es precisamente sobre la divina providencia. ¿Por qué manejo estos temas? Porque, bueno, puede ser que por ahí hemos visto a algún católico a lo mejor, o puede estar alguien confundido, y pues sí cree en Dios y pone cosas en su Face o en diferentes redes acerca de Dios, pensamientos, la palabra, etcétera. Pero también comparte horóscopos, también comparte lo que son cadenas, ¿verdad? De que si no haces esto te va a pasar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos puede hacer pensar, bueno, ¿qué significa esto? ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza? De tal manera que vamos a analizar esto a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio. Soy Gabriel, catequista, y manejamos en el Face todas las noches prácticamente diferentes temas. En algunas ocasiones se dificulta un poquito compartirlo en los grupos, ¿verdad? De tal manera que si gustas, perteneces a un grupo en los cuales compartimos estos y otros videos, pues puedes agregarme directamente en mi Face. También puedes ver estos videos y muchos más de sacerdotes y gente que amablemente nos ha permitido subir sus pláticas, sus temas, etcétera, en el portal de youtube.com/supercatólico. Bueno, vamos a analizar qué es precisamente la divina providencia, pero antes precisamente vamos a hacer nuestra oración que corresponde al día de hoy, invocando al Espíritu Santo. Y decimos todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Muy bien, pues te agradecemos mucho que nos estés sintonizando en esta transmisión, y pues vamos a ver acerca de la divina providencia, porque fíjense, tenemos que ver el concepto, y un concepto muy interesante de la divina providencia es que significa confiar en Dios, en nuestro Creador, en nuestro Padre, porque es dueño de nosotros y Él está atento a todas nuestras necesidades. ¿Qué significa esto? Pues simple y sencillamente que Él siempre está al pendiente de las cosas que nosotros necesitamos. Y pudiera alguien decir, bueno, si está al pendiente de nuestras necesidades, ¿por qué no nos da lo que nosotros queremos? Porque para empezar tenemos que analizar en verdad si lo que nosotros le pedimos a Dios es lo correcto, o simple y sencillamente es porque pensamos que es lo correcto. A veces puede haber una enfermedad, ¿verdad? Y le pedimos a Dios con mucha insistencia que nos cure, que nos sane, y no nos sana. De tal manera que podríamos pensar, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿No que está al pendiente de nosotros? Pero, ¿acaso no sabemos que una enfermedad puede ser causa también para ofrecer a Dios? ¿Y por qué entonces nosotros no pensamos que tal vez algo que ocurra puede ser precisamente para sacar fruto de algo mucho más valioso? Y por eso es dejar todo a la divina providencia, en su confianza. El catecismo nos dice: reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y libertad, de gozo y de confianza. Ciertamente, ¿en quién tienes puesta tu confianza? Analicémoslo el día de hoy. Sin duda alguna que tenemos que tener confianza en nosotros mismos, confianza en nuestros familiares, en amigos, pero en amigos que en verdad merezcan que tengamos nosotros esa confianza con ellos. Pero la confianza mayor tiene que ser precisamente en Dios. Dios es el dador de la vida. Es precisamente esa providencia la que nos va a ir llevando de la mano. De tal manera que si compartimos horóscopos, compartimos cosas que no son de acuerdo a la fe, estaremos obligados entonces a decir, y directa o indirectamente, que no confiamos en Dios, que confiamos en el horóscopo. Y hermanos, si acaso tú te dedicas o compartes el horóscopo por curiosidad, te pones a leer, me gustaría mucho que un día, ¿verdad?, como experimento, consigas horóscopos de diferentes medios, por ejemplo, de revistas, de periódicos, etcétera, etcétera, en internet, en la televisión, y veas que los horóscopos no casan, ¿verdad? Y que te va a decir siempre lo mismo. Hoy te dice tal signo de que vas a tener una gran alegría, y puede ser que sí la tengas, pero da esa casualidad. Porque si fuera cierto, entonces los horóscopos del mismo día dirían exactamente o casi lo mismo para todas las personas. ¿Cómo es posible que cuántos millones y millones de personas
tienen el mismo horóscopo o el mismo signo zodiacal y les va a pasar lo mismo que dice el horóscopo. Entonces, analiza, piensa que no puede ser que el horóscopo va a regir mi vida. Y hay muchas personas, investigando el otro día, veía que hay muchas personas que no pueden hacer nada si no leen su horóscopo. De tal manera que no pueden salir a la calle ni ir a trabajar hasta que lean el horóscopo. Cuando lo que deberíamos de hacer es no salir de nuestra casa sin antes haber rezado, haber agradecido a Dios y habernos santiguado, persinado, pidiéndole al Señor su ayuda y su protección al Espíritu Santo. Pedirle al Señor, al Espíritu Santo, a Jesucristo, que nos cubra con su sangre preciosa. Esa es la protección que debemos de buscar, no la protección en horóscopos, no la protección en, ¿qué será? En transmitir cadenas, ¿verdad? No, eso es algo muy interesante y como católico debemos de poner siempre eso por delante, la confianza en el Señor. He conocido gente que, como les he dicho, maneja muchas cosas de Dios, pero también manejan horóscopos. Entonces, como dicen por allá, o estamos o no estamos, o estamos plenamente unidos a Dios o no estamos plenamente unidos a Él. Y manejando más sobre estas situaciones importantes, vamos a ver un salmo, el Salmo 104, en su versículo 27 y 28, dice: todas esas criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento. Apenas se los das, ellos lo toman, abren su mano y se sacian los bienes. Es decir, estamos en espera, sí, pero es una espera recíproca. Es decir, tampoco se trata de decir, bueno, la divina providencia va a cumplirme todo lo que yo quiera, pues voy a agarrar y hoy me voy a aventar acá y que la divina providencia me salve. No, porque Dios nos ha dado inteligencia para poder analizar las cosas. Pero hay ciertas cosas que se nos escapan de nuestras manos. Hay ciertas cosas que a lo mejor ya no dependen de nosotros. Situaciones laborales, situaciones de salud, situaciones que se nos salen de las manos. Y entonces es cuando tú dices, ¿a quién voy a recurrir? Como decía por ahí el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarme? Y precisamente aquí no va a ser el Chapulín Colorado. Aquí quien te va a poder ayudar es Dios. Es Dios. Si no a resolver el problema de inmediato, por lo menos a darte paz, a dar tranquilidad, a darte discernimiento. Por eso es importante que cuando tengamos algún problema, hagamos hasta lo imposible por ir al sagrario, por platicar con Dios, porque Él me escucha. Él me escucha clara y fuertemente, porque es el creador del mundo, porque dijo que iba a estar ahí presente, precisamente hasta el último día de este mundo. Dice, también dice en otro salmo, y te vamos a analizar otro que tenemos aquí abajo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 19, dice: ¿acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. Es decir, ninguna hoja cae sin la voluntad de Dios. De tal manera que tenemos que dejar esa confianza en Dios, pero como dijimos, tratar de buscar hacer lo que nos corresponde. Ciertamente en este mundo cada día más se olvidan de Dios, nos olvidamos de Dios. Dejamos a Dios en segundo, o no en segundo, sino en último plano, cuando debe de ser nuestro pensamiento, nuestro encuentro y nuestra razón. Las ideas actuales del mundo nos hacen olvidar y perder la confianza precisamente en esta providencia de Dios que nos permite salir adelante, que nos permite luchar, que nos permite también confiar y tener paciencia ante las situaciones que hemos mencionado, que se pueden salir de nuestras manos. Por lo tanto, posteriormente nos dice en Mateo 10, capítulo 10, versículo 30 y 31, dice: entonces, fíjense bien, no teman, pues hasta los cabellos de sus cabezas están contados. Con todo esto, ustedes valen más que los pajaritos. ¡Qué interesante! Los cabellos. Si se te cae un cabello, ¡qué barbaridad! ¿Yo qué voy a saber cuántos cabellos tengo? ¿Verdad? Alguien que a lo mejor pues haya acabado de rapar, pues iba a poder contabilizarlos. Pero nosotros no podemos contar cuántos cabellos tenemos. Dios sí. ¿Por qué? Porque nos ha conocido, como también dice la palabra, desde el vientre te conocí, desde el vientre materno. Es decir, desde el momento en que somos fecundados, desde ese momento ya somos para Dios, ya somos de Dios.
pero lógicamente somos criaturas de Dios y tenemos que recibir el sacramento del bautismo para ser hijos de Dios, pero ya somos de Dios. Es decir, Dios ya nos ve precisamente como aquel ser especial, aquel ser que ama de manera profunda y de manera plena. Por eso dice después la palabra en Mateo 6:25, no anden preocupados por su vida con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Es decir, no nos preocupemos de las cosas importantes que tenemos que hacer o que queremos, o que necesitamos recibir. Dios conoce precisamente cuáles son nuestras necesidades y nos las va a ir proveyendo, nos las va a ir dando de acuerdo a cómo nos vaya haciendo falta. Pero, ¿qué pasa a veces? Que nuestra oración carece de fuerza, que nuestra oración carece de sincronización con la vida sacramental. Es decir, si queremos que Dios nos ayude, si queremos buscar la ayuda de Dios, tenemos que dejar su confianza en Él, en su providencia, pero también debemos y tenemos la necesidad de vivir nuestra vida sacramental. No podemos querer que todo nos vaya o que nos vaya ayudando, que vaya, bueno, perfecto nos puede ir, pero que nos vaya poco a poco ayudando el Señor a salir adelante de nuestros problemas si no vivimos los sacramentos, si no nos confesamos regularmente, si no comulgamos. Entonces estaremos haciendo una parte equivocada, estaremos buscando lo que nos conviene en la forma en que nos conviene y no lo que nos conviene como Dios quiere que lo realicemos. También podemos analizar en Mateo 6:28, miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. No quiere decir que no vamos a hacer nada, pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! O en otra versión dice algo similar, ¿verdad? Nos habla acerca de cómo es tu fe. ¡Qué poca fe tienes! Eso está en Mateo 6:28. Por ahí también en las citas bíblicas nos dice, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, como dice la canción. Esto es que imagínense, Dios necesita a veces una migaja de fe para poder sacar grandes cosas. Si tu fe es grande, si has dejado tu amor y tu fe en la divina providencia y no en los horóscopos, y no en lo que te dijeron por allá, y no en las cadenas, y no en la superstición, y no peor aún en visitar gente que hace limpias y todas esas cosas que son contrarias a la fe, entonces, si estamos haciendo lo correcto, dejaremos nuestra confianza en la divina providencia y no en las cosas que mencioné hace un rato. Dice Mateo 6:33, por lo tanto, aquí está la clave, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Primero hay que buscar llevar el mensaje de Dios. Primero hay que buscar llenarnos de Dios y también hacerlo partícipe a los demás. Ciertamente nadie es perfecto y podemos nosotros toparnos, de hecho nos vamos a topar con muchas situaciones difíciles. Cuando nos acerquemos más a Dios, cuando queremos acercarnos más a Él y vivir como debe de ser, es cuando más problemas tenemos. Claro, ¿por qué? Porque cuando no te acercabas a Dios, pues no había ningún problema porque el enemigo no tenía ninguna situación interesante que ver. Pero cuando intentamos cambiar, es cuando nos vamos a dificultar un poquito más. Por eso me he topado casos con matrimonios, por ejemplo, que viven en unión libre, ¿no? Mejor dicho, no son matrimonios, sino es una pareja que vive en unión libre y un día deciden casarse y empiezan los problemas cuando se casan por la iglesia. Y entonces dicen esas personas, ¿no? Porque oí una vez un comentario, entonces ¿para qué me casé por la iglesia? Mejor hubiera seguido así en unión libre y vivíamos re bien. Porque representa un compromiso, porque aceptar, en este caso que estoy hablando específicamente del sacramento del matrimonio, representa un compromiso de ya no pecar y una lucha constante, no por el hecho de vivir un sacramento, ¿verdad?, de ser asiduos a la comunión, a la confesión. Eso nos va a decir que nos va a librar de los problemas, tanto humanos como espirituales. No, tampoco quiere decir que vamos a saber más, no necesariamente, pero sí hay esa
proximidad o esa frecuencia de que las cosas se van a dificultar, sobre todo al principio, porque es lógico, ¿verdad? Primero estamos alejados de Dios y después nos queremos acercar a Dios, las cosas no son tan fáciles. Como dicen por allá, el que quiera azul celeste, que le cueste. En Mateo 6, por ejemplo, 25 dice: por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. Dice en el 26, fíjense en las aves del cielo, como ya dijimos. Y más adelante nos va a decir el Señor algo muy interesante. Recuerden lo que hemos dicho hace un ratito. Dice en el 34, no se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismos, a cada día le bastan sus problemas. Esta parte es fundamental en nuestra vida. Yo siempre he dicho que las Sagradas Escrituras es como que fuera un libro, un diccionario para saber, una enciclopedia, para saber qué nos conviene en cada situación personal, porque es el libro dictado por Dios, es como un manual, ¿verdad? Hagan de cuenta como un manual de funcionamiento para que sepamos cómo poder llevar nuestra vida. Por eso, por ahí han preguntado a veces en redes que qué es lo que debemos de empezar a leer en las Sagradas Escrituras. Pues lógicamente los Evangelios, porque si empezamos por el Antiguo Testamento nos podemos revolver. Los Evangelios, después los Hechos de los Apóstoles, y ya después a lo mejor basarnos ya en los libros del Antiguo Testamento. Pero regresamos a esta cita, qué interesante, dice: no se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismos. A cada día le basta sus propios problemas. A veces antes de acostarme digo, tengo este pendiente, tengo esto otro, y me doy cuenta y digo, ¿por qué preocuparme? Mejor lo que voy a hacer, si ya me voy a acostar, es rezar, hacer mi oración de consagración que hago al Sagrado Corazón de Jesús y dormirme. Porque como aquí dice, cada día le bastan sus propios problemas. Así es, hermano. Te invito a que tú te dediques a pensar que la divina providencia es siempre la ayuda de Dios y que por lo tanto tenemos que dejar nuestra confianza en Dios y no en los horóscopos, no en las personas necesariamente. Y estamos en la iglesia no porque seamos santos, estamos en la iglesia porque estamos intentando buscar a Dios, de tal manera que estamos en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia católica por Dios. Y si viene un hermano, una persona, un religioso, alguien así, y me hace una cara fea o algo así, pues bueno, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos por Jesús. Pero tenemos que perdonar y tenemos que vivir en comunidad. Dios pudo haber dicho, bueno, como algunas personas piensan erróneamente, pudo haber dicho, pues lee las Sagradas Escrituras allá en tu casa, ahí te acuestas, te pones a leer y estamos en comunicación. No, Dios quiso, y lo vemos mucho en los Hechos de los Apóstoles, Dios quiso que viviéramos en comunidad. Por eso te invito, si acaso no estás en un grupo de iglesia, llámese catecismo, llámese Legión de María, etcétera, participes activamente de un grupo y ayudes a que ese grupo crezca, porque déjame decirte que prácticamente todos los grupos tienen problemas, ¿verdad? Porque puede venir alguna persona que habla mal, pero entonces ahí tiene que estar la coherencia, la oración y la búsqueda de encontrar como grupo parroquial ese amor a Cristo y ese amor a la divina providencia. Bueno, pues esperamos que este video te haya sido muy útil y pues te pedimos por favor que lo compartas en redes para que así pues sean más las personas que lo puedan ver. A lo mejor a ti te dejó algo, no te dejó mucho, ¿verdad? Pero habrá alguien que a lo mejor le deje mucho este mensaje y le sirva en el momento exacto en que está viviendo. Una vez yo tenía un problema muy delicado, fui a misa como cualquier domingo y pareciera que el padre habló exactamente de lo que me estaba pasando. Eso es, sin duda alguna, el amor de Dios y la divina providencia. Que el Señor te bendiga, nos vemos en otra transmisión y recuerda visitar el portal de youtube.com/supercatólico y el face de Gabriel Esteban Joe y la fanpage de Supercatólico. Hasta luego, está pendiente de nuestras transmisiones, que el Señor te bendiga y a descansar. Hasta luego.